Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Hola, hola, hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández, esto es, ya saben, Al filo de la realidad. El espacio que junto a Emanuel Giudice y Alberto Quique Marzo constituimos para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan: ovnis, parapsicología, criptozoología, civilizaciones desaparecidas, conspiraciones, misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea. Saludando como siempre a todos nuestros oyentes, a los incondicionales, los veteranos que nos siguen desde hace 25 años, literalmente, a los recién llegados, a los novicios que tal vez acaban de conocer Al filo de la realidad y sea este el primer encuentro, el primero de una serie interminable. Debo decir que así han sido, acompañándonos a las emisoras, tanto abiertas como online, que retransmiten Al filo de la realidad, a los mecenas, los oyentes que con su pequeño aporte económico, pequeño en monto pero enorme en calidez humana, facilitan nuestras actividades, nos dan ese espaldarazo para seguir buscando aquellos contenidos, aquellas investigaciones, aquellas reflexiones para compartir con ustedes, que les acerquen una mirada ni mejor ni peor, pero definitivamente diferente a la que habitualmente campea por estas disciplinas. A todos, a cada uno, gracias, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Y hoy el tema que nos encuentra es como una especie de revolviendo la biblioteca ampliado. Recuerdan que años atrás, en Al filo de la realidad, teníamos una sección, cuando el formato respondía más al patrón conceptual de un programa radial, teníamos una sección que se llamaba Revolviendo la biblioteca, donde yo compartía contenido, reflexionaba, hacía la crítica de algún libro, ¿no? Siempre dije que en estos tiempos donde todo parece ser videos y audios y TikTok y redes, tenía casi el sabor agridulce de la resistencia intelectual, esto de hablar sobre libros físicos, ¿no? Y en este caso, bueno, libros que uno tiene en biblioteca desde tiempos inmemoriales. Libros que en muchas ocasiones se pueden conseguir, por supuesto, en internet. Algunos que quizás no, que están discontinuados, porque como siempre le decimos a las nuevas generaciones, hubo un tiempo que no existía internet y hay muchísimas cosas dando vuelta en el universo anteriores y por fuera de internet. Detalle a tomar en cuenta. Bueno, en esa sección, Revolviendo la biblioteca, generalmente duraba 5 o 10 minutos, hacíamos esto, ¿no? Hablábamos de un libro que podía interesar, la sugerencia, qué pensamientos compartía él o los autores, qué ideas nos generaban, qué podía proponerse a partir de la lectura del mismo. Así que por eso decía que nuestro encuentro de hoy es como un carácter, o tiene el carácter de una edición de Al filo de la realidad expandida, extendida, porque vamos a hablar todo el podcast de un libro. The Imminent, detrás de la búsqueda de ovnis por parte del Pentágono, el último libro del polémico y ya popular Luis Elizondo. Luis, pronúncienlo como quieran. El muchacho se llama Luis en los documentos de identidad, pero vieron que muchas veces los hispanos, estando en Estados Unidos, para empezar a ser como, creo yo, esta es quizás una proyección prejuiciosa mía, ¿no? Resultar más empáticos al oído gringo. Bueno, eso, gringerizan. Deberíamos crear el neologismo, ¿no? Deberíamos darle carácter fundacional. Ciertos nombres que son ricamente latinos. Entonces, Luis pasa a escribirse como Luis,
¿no? La pronunciación, pero sigue siendo Luis Elizondo. Y a los efectos de este podcast va a ser Luis, de aquí en más. Todos los aficionados al ufológico tienen una idea genérica de Elizondo y de su actividad, pretendidamente miembro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, de secciones de inteligencia, habiendo trabajado en el Pentágono, vinculado con la temática OVNI, habría estado al frente de una oficina de recepción de testimonios, de documentación, de información sobre este fenómeno, y que en un determinado momento renuncia a su cargo, a su puesto, se retira y pasa a desenvolverse en el ámbito privado como un divulgador ufológico, exponiendo lo que es real o supuestamente se movía en el Pentágono, la información, el material, la documentación, los dimes y diretes que se movían en el Pentágono en torno a observación de ovnis, ahora venidos en WAPs, como se trata de imponer terminológicamente, por parte de observadores militares. Elizondo participa de muchas producciones televisivas, tanto en plataformas multitudinarias como en streamings de mayor o menor alcance. Y este año publica este libro en particular, Inminente. Sobre él vamos a hablar. Esto no es mucho más que una mirada personal, si se quiere, quizás limitada. La opinión de alguien que leyó el libro, debo decir en español e inglés, me habían facilitado una traducción al español espantosa, pésima, así que me tuve que agenciar la edición en inglés y trabajar sobre ella, y en todo caso cruzar información. Y una especie de, ni siquiera de síntesis, ¿no? De notas al pie que uno va marcando, de apuntes que uno va tomando mientras lee el libro y que creen que pueden ser interesantes compartir con nuestro público. Hay buenas entrevistas a Elizondo, ustedes en YouTube pueden conseguir fácilmente acceso a ellas, pero mi pequeñísimo aporte, y falible aporte, voy a tratar de hacer una mirada de alguien, y hablo de mí, que ni cree ni deja de creer en la propuesta de Elizondo. Es decir, no me defino como un elizondista, alguien totalmente convencido de que Elizondo está relatando hechos dramáticos y trascendentes para el futuro de la humanidad que por fin salen a la luz. Y tampoco voy a caer en el maniqueísmo simplón de suponer que es toda una ficción inventada con el fin de vender tanto este libro aquí como derechos televisivos, derechos de conferencias, tickets a congresos ufológicos y demás. Yo quiero volver por un momento, en primer lugar, y aquí también voy a comenzar a hablar algo propio del libro, para marcar una distancia con alguna parte de la ufología hispana, en general hispanoparlante, a eso me refiero, y de la Argentina en particular. Recordemos que Elizondo renuncia, si no me equivoco, lo tengo por aquí apuntado, creo que en el 2020, renuncia al Pentágono, y claro, hay que ganar unas monedas, hay que vivir de algo, ¿no? Y entonces firma un contrato con Christopher Milan, con Gary Nolan, con los responsables de la Academia a las Estrellas, que es una entidad
privada, hoy en día es To The Stars Incorporated exclusivamente, ha modificado su razón social a las Estrellas Inc., y que es una academia, no es una academia en realidad, porque uno usa la palabra academia y piensa en una institución académica, ¿no? Educativa. Acá estamos hablando de una empresa privada dedicada a la producción de contenidos audiovisuales vinculado con lo ufológico, lo parapsicológico, la realización de eventos de la misma temática. Y por supuesto, Elizondo se suma a esta empresa en calidad no en calidad de empleado, pero en calidad de socio aparte o a porcentuales con la rentabilidad de las actividades que generan. Esto ha llevado a que muchos referentes de la ufología hispanoparlante, como dije antes, de la ufología argentina, vean esto como un baldón, como una mancha, ¿no? Casi como una constatación de un acto mercantil que desnaturaliza todo interés investigativo. Y Elizondo y su gente, por esta razón, pasan a ser considerados apenas unos comerciantes. El término comerciante en el ámbito ufológico se usa a veces con una liviandad insultante. ¿Por qué digo con una liviandad insultante? Porque me parece una falta de respeto a tantos honestos y sanos comerciantes que existen y han existido siempre. Como yo siempre digo, mi familia es una familia de comerciantes en distintos rubros. Que el término comerciante se use de una manera despectiva, yo casi hasta podría tomarlo como un insulto personal. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, quien lo dice generalmente es porque siempre vivió de un sueldo proveído por alguna empresa, institución, y nunca estuvo en las lides del comercio. Pero y alguien me podría decir, bueno, lo que pasa es que lo dicen porque hay comerciantes que en realidad estafan a su cliente vendiéndole. A ver, y hay abogados que estafan, y hay contadores que estafan, y hay médicos que te meten cualquier banderilla porque le conviene promocionar, y no hacemos esas generalizaciones, ¿sí? Hay una idiosincrasia gringa que es así, te puede gustar o no, pero es así. El yanqui no ve conflicto entre realizar una actividad y cobrar por esa actividad que realiza, o asistir, supongamos, a una conferencia sobre ovnis y pagar la entrada a la conferencia. Lo ve con absoluta naturalidad. Aquí, cuando digo aquí, hablo fundamentalmente de Argentina, pero esto también puede extrapolarse a muchos espacios, en este caso ufológicos, hispanoparlantes. Si cobras, estás estafando, dándole al ufológico, algo que debe ser gratuito por definición según esta gente, un sesgo prácticamente sagrado, transformándolo por eso en una especie de sacrosanta religión inmaculada que no debe mancillarse con el vil y apestoso toque del dinero. Y esto está tan encarnado, tan instalado, que insisto, muchos ufólogos argentinos, y voy a hablar de lo argentino, que es lo que conozco de más cercanía, descalifican instantáneamente, de forma automática, cualquier investigador, cualquier actividad, cualquier encuentro, si se cobra una entrada, si hay que participar con un aporte económico, solo por el hecho de ser así. Yo no voy a desmerecer el valor que como investigadores quienes asumen esa posición pueden haber tenido en la historia de la ufología. Estoy pensando en un par de nombres que me parecen respetables.
Solo digo que es una humana condición muy falible. Solo digo que habla de un cierto grado de sesgo de pedantería intelectual. Las cosas correctas son como yo las veo y los demás están equivocados. Entonces, esto es algo que está instalado en el gringo. Es decir, si voy a dar una conferencia, cobro entrada. Nadie te obliga. ¿Te interesa? Paga. ¿No te interesa? No pagues. Voy a hacer un streaming. El acceso al streaming tiene este costo. Voy a realizar un documental, un video documental sobre el material que reuní y no lo voy a subir libremente. Porque este es otro tema interesante, ¿no? Yo a veces veo mucho trabajo de buena fe, de bona fide, diría alguien, de muchos ufólogos entusiastas que dedican horas, esfuerzo, la entrega de su capacidad técnica, de su conocimiento para presentar gratuitamente un producto en Internet. A cambio de... Porque todo hombre tiene su precio. Solo que hay que saber en qué clase de moneda se le compra. Porque también está esperando algo a cambio. Centenares o miles de likes, de me gusta, el aplauso de seguidores, qué lindo fulano, lo que estás haciendo, vamos todavía, vamos muchachos, qué buen trabajo. Entrevistas que lo llamen de distintos medios, y me llamaron del medio tal, me entrevistaron del podcast cual, salí en el streaming de fulanito. Ah, pero lo que yo entrego lo entrego gratis. No, hermano, eso es un pago también. Estás recibiendo, haces algo porque esperás recibir algo a cambio. Está bien, alguien me dirá, bueno, pero no es lo mismo poner un arancel fijo que poner el material y recibir. Sí, es como decir, pongo este material, done lo que usted quiera, pero siempre hay una reciprocidad. Siempre nada llega a cambio de nada. Siempre hay un ida y vuelta, que puede ser hasta inconsciente el proceso. Pues yo estoy seguro que estos chicos de ejemplos citados no lo piensan así. No, yo quiero difundir, quiero que el mundo sepa lo que nosotros descubrimos. Bueno, ese reconocimiento del mundo, ese aplauso del mundo, esa mirada del mundo, es una retribución también. Y no está mal, en absoluto. Solo que aceptémoslo. Yo creo que tiene que ver con otros aspectos en los cuales no me voy a perder hoy, porque daría para un podcast propio, pero tiene que ver la propia relación insana, sombría, perversa, dolorosa de quien lo hace con el dinero. ¿Se entiende lo que digo? No quiero hacer un comentario descalificador o que se interprete como algo descalificador. Pero generalmente quien tiene ese planteo no tiene una vida completamente acomodada en lo económico, está siempre con o con limitaciones, tiene una vida austera y un montón de cosas que le gustaría hacer pero no puede por razones económicas. Claro, lo contrario es decir, pero Gustavo, entonces hacemos cualquier show, cualquier circo, con tal de generar dinero para poder, ahí está el punto de equilibrio o de supuesto equilibrio que debería dictar el propio principio ético. ¿Estoy diciendo la verdad o lo que creo que es verdad? ¿Comparto mi trabajo, mi esfuerzo y solicito, demando una retribución por ello? ¿O voy a darle el agregado de la fantasía, de la mentira para poder ganar más? Es un tema ético. Pero el tema ético está en la naturaleza del contenido, porque cuando de pronto cualquier conspiranoico aparece haciendo streaming gratis sobre delirios galopantes, de los cuales ya hemos hablado y expurgado en algún podcast, aunque no cobre nada a cambio, su deseo, su ambición de atención, de despertar asombro, de despertar likes, de provocar una avalancha de likes, éticamente es cuestionable, aunque no haya cobrado un peso en moneda contante y sonante, ¿no?
Entonces esto es importante entenderlo con Elizondo. Elizondo sale del Pentágono para dedicarse, según su decir, a difundir y hablar libremente del tema OVNI, bueno, del tema UAP, ya saben, tema OVNI, sin estar bajo las reglas de juego del Pentágono. Pero decide que tiene que vivir de algo, y entonces se pone de acuerdo con Gary Nolan, se pone de acuerdo con Christopher Milian, quien supo además de un personaje interesante porque Milian supo ser ex subsecretario de Defensa para Inteligencia y ex director del Gabinete de la Minoría de la Comisión de Inteligencia del Senado y uno de los socios principales de To The Stars. Y comienza entonces ahí todo este camino de hacer videos, de hacer documentales, de dictar conferencias, de asistir a congresos, de publicar este libro. ¿Qué ideas va dejando el libro? ¿Qué cosas va dejando el libro? Vamos a ir a la pausa, que hacemos siempre en este programa, y cuando regresemos entramos de lleno en Inminente, la búsqueda de ovnis detrás del Pentágono. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Hola, soy Gustavo Fernández. Estoy aquí para invitarte a nuestra propuesta cultural de cursos virtuales. Sí, posiblemente te interese más compartir cursos presenciales, pero ocurre que en ocasiones, por la distancia, por la ubicación geográfica, por las propias agendas de compromisos, eso no nos es posible en lo inmediato. Entonces, están a disposición los cursos virtuales, videos grabados de mis cursos a través de estos años. Sea para ingresar en una nueva dimensión de conocimiento, sea para reforzar conocimientos que ya tiene, extenderlos o ampliarlos, tenemos hoy por hoy 13 propuestas que pueden interesarte. Te cuento, nuestro habitual, tradicional, nuestra nave insignia, el profesorado en parapsicología aplicada, el más extenso, que ha tenido 2 años de duración a través de los años, ahora disponible en video. Luego cursos más breves, claro que sí. Claves del cristianismo esotérico.
Fundamentos del chamanismo. Introducción al Qigong, ya sabes, al I Ching. Magia y contramagia ritual. También magia mimética, el trabajo con velas de forma. El instructorado en autodefensa psíquica, el profesorado en tarot egipcio y marsellés. Los sueños y su interpretación desde la sabiduría tolteca. Rituales ayurvédicos para vivir en armonía. Armonización de viviendas y comercios. Interpretación parapsicológica de los sueños. Magia radiónica. Una manera superlativa de entender la radiónica en sus entronques, paralelismos y mutuas extrapolaciones con la magia ceremonial. Estas 13 propuestas disponibles en video. Comunícate con nuestro querido hermano de camino, José Luis Garcés, a su WhatsApp. Toma nota, signo más 593 99 89 76 364. No importa en qué país te encuentres, José Luis o gestionará tu acceso a los cursos o te derivará a alguien de nuestro grupo de coordinación para que te atienda de manera personalizada y preferencial. Nuestros cursos virtuales, los del Centro de Armonización Integral, los de la Agrupación Difusora de Sabiduría Ancestral Casa del Cóndor, los que brindo y comparto yo, Gustavo Fernández, ahora a tu alcance. Te esperamos. Al filo de la realidad. Yo realicé una serie de apuntes que creo que hasta va a ser más cómodo que vaya leyendo los apuntes y haciendo los comentarios luego sobre ellos, ¿no? Y esto les va a explicar un poco el porqué del título, ¿no? Si es un intermediario o un comisionista de lo exopolítico, o si es una especie de, es una metáfora por supuesto, sacerdote de lo exopolítico. Cosas que destaca el libro. Primero, los únicos casos que parecen importar, alguien diría, bueno, es su propia experiencia, es el medio en que él se mueve, pero es a lo que él lleva una y otra vez la atención, son casos que ocurren en Estados Unidos, excepto uno, del cual voy a hablar enseguida, y que implican a militares. Segundo, y esto hablando de si hiciéramos columnas de debe y haber, ¿no? De favorable y desfavorable, esto iría en lo desfavorable. Nadie puede llegar al nudo de lo que realmente se hacía o sabía dentro del Pentágono si no es a través de él, de Elizondo, o de lo que Elizondo dice conocer. Yo no puedo dejar de sentir que hay una especie de maniobra distractiva en este libro, como que un grupo de poder le da la franquicia de hablar de ciertos temas porque en realidad el verdadero interés está en otro punto. Claro, cuando uno habla de otro punto, los escépticos, recuerden las audiencias en el Congreso de David Grush y todo lo demás, ¿no? Esto es hiper sabido. Decían de que era una pantalla de los Estados Unidos para desviar la atención de problemas más graves o maniobras del Pentágono para aumentar los presupuestos negros de defensa con fines militares. Miren, vamos a los resultados. Si todo el show montado en las audiencias del Congreso tenía como objetivo justificar el incremento de los presupuestos negros por parte del Congreso, realmente fue muy tonto, muy vasto y muy simplón, porque no sirvió absolutamente para nada. Dejaron más dudas que convicciones o paranoia conveniente. ¿Qué quiero decir con lo de paranoia conveniente? Miedo instalado
de debemos darle a estas agencias más poder porque estamos ante un peligro real. En realidad dejaron traslucir un grado enorme de desazón ante lo que quisieran explicar y no pueden explicar. Aquí es interesante porque Elizondo señala cómo todos estos organismos, cuando decimos estos organismos, hablamos de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, ¿recuerdan? La ARO. La ARO es una oficina establecida dentro de la estructura organizacional de la Oficina del Secretario de Defensa de Estados Unidos, encargada de investigar y analizar las denuncias de ovnis. Lo dirige el físico Sam Kirkpatrick, ¿no? Acá voy a señalar algo que he observado yo. Si ustedes se remontan a la década de los 50, 60, 70 del siglo pasado, había una o como mucho dos comisiones militares de investigación ovni que duraban a veces años, si no décadas, en su función. Recordemos un caso. Proyecto Signo, 1947-1949, claro, disparado por el tema Roswell y demás, que coexistió supuestamente sin invadirse mutuamente los espacios, con el proyecto Twinkle, el proyecto Centelleo, que específicamente investigaba las llamadas bolas de fuego verde que en ese mismo momento aparecían sobre Nuevo México. Después el proyecto Rencor, Project Grush, del 49 al 53. Luego el Project Blue Book, del 53 al 69. Y en el medio estuvo la Comisión Robertson, ¿sí? La Comisión Condon, supuestas comisiones de científicos, en realidad mitad de camino entre científicos y militares, pagadas con fondos militares, que tenían como intervenciones puntuales superpuestas a estos grupos de investigación de largo aliento que mencioné anteriormente. En los últimos años lo que yo observo es que hay una rotación permanente de oficinas. Por ejemplo, antes de la ARO estaba el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, UAFTP. 2 años, 2021. En el 21 fue sucedido por el Equipo de Estudio Independiente de Fenómenos Anómalos No Identificados de la NASA. Y en el 22, este grupo de la NASA fue absorbida por la ARO. Recordemos que son estos grupos, y en esa ventana de tiempo, los que obtienen filmaciones de objetos con forma de pirámide flotando sobre el USS Russell en 2019. El julio del 2019 sobre el USS Omaha, un objeto supuestamente esférico volando sobre el océano, grabado por una cámara infrarroja durante la noche. Han ido apareciendo en ese interín escritores científicos, investigadores y escépticos refutando estas documentaciones, y van apareciendo nuevos informes, como el del 25 de junio del 2021, donde la oficina del director de la Inteligencia Nacional reconoce que no puede identificar 143 de los 144 objetos detectados entre 2004 y 2021. Menciono estos grupos para ilustrar que en este periodo es cuando trabaja Elizondo, donde hay una rotación permanente de grupos de investigación. Ya en el 2007 había estado funcionando el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas.
que creo que duró hasta el 2012, si no me equivoco. Hasta el presente, la ARO se ha dividido en dos organizaciones: Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados y el Consejo Ejecutivo de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados. Parece lo mismo, pero son dos grupos distintos. Aquí es donde yo percibo, porque cuidado, acá no creo que el error es buscar una única explicación, verdadero, falso, cierto, mentira, para todo el conjunto. Esta especie de rompecabezas de programas y de oficinas que duran un tiempito y se cierran y son reemplazadas por otros, creo que sí tiene que ver con la idea de obtener recursos financieros, no sé si negros, pero por lo menos grises, ¿no? En de abrir y cerrar nuevas oficinas siempre hay pedidos presupuestarios que deben mínimamente ser cumplidos si la oficina es aceptada y empieza a funcionar. Entonces, creo que ahí hay como un mecanismo para generar este tipo de ingresos. Pero sin duda hay mucho más atrás de esto. Yo les había dicho que había un solo caso al cual Elizondo le da enorme importancia, ocurrido fuera de Estados Unidos. Y es el caso Collares. El caso Collares ocurre en una isla homónima, en la desembocadura del Amazonas en el Atlántico, esto es en el Brasil, donde en el año 1978, 77, 78, durante largas semanas, los habitantes del lugar, aldeas de pescadores, de gente de costumbres muy simples, muy primitivas, sufren un asedio casi diario de luces, de naves, encuentros con entidades en la espesura, en la selva, con graves consecuencias para la salud de muchos de ellos. Se reportan personas con cuadros de enfermedad cuya sintomatología parece responder a la radiación, quemaduras, algunos suponen de tipo infrarrojo, y también algunas muertes, algunos decesos provocados por estas energías, ¿sí?, que manejan estas inteligencias moviéndose detrás del fenómeno. Y en dos oportunidades, Elizondo vuelve sobre episodios con especial hincapié donde se produjeron casos de radiación asociados. Uno podría decir que lo hace preocupado por el riesgo potencial que para la salud del testigo humano tienen esos vectores, ¿no?, manifestados a través de esos episodios. Pero lo que deja, y es posible sí que sea así también, pero lo que deja entrever de una manera muy sutil es su percepción de que no se trata de algo ni siquiera extraterrestre, sino de algo muchísimo más peligroso. De hecho, él dedica bastante atención a hablar sobre lo que ocurrió. Recuerdan que el caso de la isla de Collares fue muy estudiado por la gente de revista UFO de Brasil. Por cierto, recordemos que el caso fue tema de una comisión oficial del gobierno brasilero, de la comisión militar, la llamada Operación Plato, dirigida por el capitán Holanda Lima, quien fue el que luego, en los 90, reveló al querido y recordado Ademar Guevara y a la gente de revista UFO las vicisitudes de esa operación. Y poco después de dar esas entrevistas, extrañamente se suicida. Holanda Lima hablaba de que las víctimas fueron quemadas y vampirizadas
porque aparentemente algunos de los muertos, de los humanos muertos en el lugar, no tenían una gota de sangre en su cuerpo. Sí, ustedes aquí pueden extrapolar al tema mutilaciones de ganado y tal vez no estaríamos mal encaminados, ¿no? Bueno, Elizondo le da mucha importancia a este caso, habla de sus encuentros personales con militares brasileros para hablar, lo cual hace suponer que en el Pentágono estaban severamente preocupados por ese episodio y episodios de similares connotaciones. ¿Y por qué? Y aquí revela Elizondo dos o tres pistas muy interesantes. Una de las pistas es cuando nos dice de que tanto en el FBI como en el Pentágono, alrededor del tema OVNI y demás, pesa mucho lo que él llama la élite o la élite Collins. En ningún momento aclara por qué les da ese nombre. ¿Qué es la élite Collins? El grupo de altísimos oficiales gubernamentales, insisto, en el Pentágono y en el FBI, que está convencido que la inteligencia detrás del fenómeno OVNI es demoníaca. Uno podría encontrar aquí algún sesgo de explicación considerando el profundo, no quiero decir fundamentalismo, pero casi cristiano, de buena parte de Estados Unidos. O sea, si ustedes dejan, qué sé yo, la costa oeste y la costa este al margen, ni hablemos del sur, ¿no? El Biblic Belt, ¿no? El cinturón bíblico, y los estados del centro, y son enormes. O sea, lo cristiano forma parte, yo diría, genética de la naturaleza del pensamiento cotidiano. Nadie... Yo recuerdo que, año, ¿qué les voy a decir? 2000... Sí, sería 2015 más o menos. UFO, la revista de Brasil, ya mencionada, hace un congreso ufológico en Campiñas, no en Brasil. Me invitan, ¿no? Y en esa ocasión, Gevaer, el director de UFO, me pide si le hacía el favor, la gauchada, diríamos los argentinos, de ir hasta el aeropuerto a buscarlo y traerlo a Jan Harsan. Jan Harsan creo que sigue siendo, uno de los directores de la MUFON, la Mutual UFO Network, ¿no? La red nacional OVNI, que es la más importante organización civil de ufología que hoy en día existe en Estados Unidos. Superó y absorbió al CUFOS de Heineck, al NICAP de Kehoe, al APRO de los Lorenzen y demás. Bueno, lo voy a buscar a Jan, volvemos en un taxi, obviamente hasta el centro de la ciudad, y él se alojaba en el mismo hotel donde me alojaba yo, entonces lo acompaño a recepción, me quedo con él, como decimos en Argentina, para hacerle el aguante, hasta que nos atienden. Y en este hotel, evidentemente, los propietarios eran muy católicos, muy cristianos, porque tenían en un extremo del mostrador de recepción, un extremo contra la pared, sobre un pequeño atril tenían una Biblia abierta, ¿no? Montada en el atril. Yo la había visto en algún momento y digo, bueno, sí, también son cristianos, católicos, están en su derecho. Pero me llamó la atención el efecto que produjo en Harsan, ¿no? La vio, tuvo como un respingo de sorpresa, de curiosidad, se fue hasta la Biblia y empezó a mover las páginas para ver qué edición era y de qué año. Es decir, si era una edición católica, luterana, adventista, anabaptista o de la confesión que fuese. ¿Se entiende lo que digo? Detalles en los cuales quizás muchos latinos no repararíamos, pero que para el yanqui, para el gringo promedio, esas cosas son muy importantes. Entonces, esta idea de ángeles o demonios detrás de los ovnis, que puede parecernos como muy radicalizado y peligrosamente fundamentalista para una mirada, sobre todo una mirada pseudointelectual hispana, ¿no? Donde es como que nos asumimos trascendiendo eso.
Para el gringo, aunque sea funcionario de altísimo rango en el FBI y el Pentágono, no sé si para bien o para mal, o tomen ustedes como quieran, es todo un tema a considerar. Y la Elite Collins, entonces, sería este grupo de personajes totalmente convencidos de que el fenómeno eh, o la inteligencia que se mueve detrás del fenómeno es de esa naturaleza. Por carácter transitivo, los lugares donde ocurren cierto tipo de estas manifestaciones, y ahí los traigo de vuelta a Collares, son portal, para ellos, son portales a los mundos de los demonios. Otro detalle interesante que aporta Elizondo, menciona en un momento al pasar, no se detiene. Y a mí me genera como una cierta desconfianza, porque cuando mencionas algo pero no das precisiones es como para no correr el riesgo de embarrarte si te preguntan demasiado, ¿se entiende? Menciona que de joven, cuando acababa de ingresar al ejército, jovencito, fue obligado a participar en experiencias o experimentos militares de visión remota. Esto es clarividencia a la distancia para detectar enemigos o instalaciones enemigas o acceder remotamente a ellas. Y que en esa fase conoció a un personaje del cual alguna vez deberíamos dedicar un podcast, que es el científico Hal Puthoff. Hal Puthoff estuvo muy vinculado con Uri Geller, con el Instituto de Stanford, con el desarrollo de proyectos, un hombre mayor en este día, y hoy en día forma parte del staff directivo de ToolStars, esta empresa de la que hablábamos anteriormente. Cito esto porque sobre lo que vuelve Elizondo es que el contacto con el fenómeno está vinculado de alguna manera con cierta predisposición genética en la sensibilidad paranormal del testigo. Y dice más, dice que cuando los testigos tienen genética indígena, cuando hay trazas de genética de pueblos originarios, sus probabilidades de estar en el epicentro de estos eventos aumenta significativamente. Hay una fuerte impronta cristiana a lo largo de todo el libro. Claro, aquí aplicaría lo que mencioné antes. Él, como estadounidense, forma parte de este ideario colectivo que ve lo cristiano, pero yo no puedo dejar de recordar la mezcla de sorpresa y decepción que me causó una conferencia del doctor James Yurtak y su esposa. Yo a Yurtak lo había conocido en una conferencia que dio en Buenos Aires en el 80 y tantos, creo que en el 83 fue. Una conferencia sobre, parapsicología, visión remota, ovnis, interesante. En este caso estoy hablando de 2014 o 2013, en otro congreso de la revista UFO. Este otro congreso fue en Foz de Iguazú, ahí en el límite entre Brasil y Argentina, donde fueron invitados Yurtak y su señora. Y yo hice un comentario sobre esto en algún podcast que dediqué al congreso. Una larga exposición, ¿no?, sobre la naturaleza espiritual del fenómeno ovni, el impacto que provocaba en los cambios, yo diría, energéticos de los testigos, en los que viven las experiencias. El tema es que se iba hilando toda la charla, una charla conjunta entre los dos, ¿no? Se iba hilando hasta llegar al punto en que las personas que, la idea es esta, las personas que veían ovnis elevaban su frecuencia para que, como parte de un camino espiritual que les permitía más fácilmente, llegado un momento, ver a Jesús, ¿no?
Entonces recuerdo que su conferencia terminaba con una diapositiva, una gran imagen de como una flotilla de ovnis subiendo de la Tierra, medio con aspecto triangular, y arriba, en vez de haber una nave madre, estaba Cristo ahí crucificado, ¿no? Y el matrimonio, y así entonces llegaremos a través del ovni a ver a Jesús, y amén, y amén, y amén. Yo la que me quedé diciendo, bueno, nos fuimos a la banquina, porque está bien con todas las creencias, pero estamos embarrando un poco bueno, aunque más no sea por el hecho de pensar, entonces si le prendo un saumerio a Vishnu o a Ganesha, no tengo chance con los ovnis. O si de pronto digo, está todo bien, meditemos, pero la personificación religiosa crística no resuena conmigo, entonces me alejo de... ¿Se entiende lo que digo? Bueno, esto parecería tener algún tipo de matiz similar en ese sentido. Insiste mucho, especialmente en el capítulo 8, sobre la presencia de logias masónicas muy interesadas en el tema ovni dentro del Pentágono, y habla de una guerra santa radical. Y en esto de Guerra Santa Radical me detengo un momento porque creo que es interesante. Él dice que las fuerzas de poder verdaderamente empeñadas en conocer la naturaleza íntima del fenómeno ovni no provienen tanto del ámbito científico ni inclusive del militar, sino de estos ámbitos pseudo-espirituales. Los masones por un lado y el Vaticano por el otro. Esto es lo que plantea Elizondo. A mí no me miren, no soy yo quien lo está diciendo, no maten al mensajero, estoy solo compartiendo lo que Elizondo dice. Que hay un enfrentamiento entre masones y Vaticano por el tema ovni, especialmente a través no abiertamente, ¿no? Sino de agentes encubiertos, especialmente dentro del Pentágono. Claro, yo no pude dejar de recordar cuando leía eso, que para mí no deja de ser interesante que el observatorio astronómico más importante que el Vaticano tiene en el exterior, es decir, fuera del Vaticano, se encuentra en Estados Unidos, en un punto de Nueva México, haciendo triángulo rectángulo perfecto entre el Área 51 y Roswell. Casualidad, me dirán ustedes. Bueno, sí, pónganle, pero me llama la atención. Chequenlo, vayan a Google, busquen y observen. Está ahí, a un tirito de distancia entre Roswell y el Área 51. Elizondo aporta algo muy... como una mirada muy refrescante. Él dice, posiblemente el Vaticano no tenga los recursos económicos o el poder político para acceder a la información que tienen los masones, pero tiene una herramienta que los masones no tienen, que son los informantes en todo el mundo. Cada sacerdote que toma confesión es un miembro activo del servicio de inteligencia del Vaticano. Esto le va a resultar como una patada en medio del estómago a los católicos, pero permítanme decir que es una sugerencia muy interesante. Cada sacerdote católico en el mundo que toma una confesión es un agente encubierto del Servicio de Inteligencia Vaticano. Yo soy curita en una iglesia, viene una señora, perdóneme padre porque he pecado, bueno hija, bla, bla, ¿qué pasa? No, que vi al diablo, vi una cosa que creo que... ¿Qué viste? No, una luz arriba de mi casa que tenía forma y ventanitas. Y yo no sé si el curita no está en ese momento con la grabadora grabando todos los detalles, haciendo 3 millones de preguntas, porque sabe que esa persona, por secreto de confesión, no va a abrir la boca de todo lo que le preguntó el cura y de todo lo que le comentó. Y cuidado que esto... Creo que el Vaticano no lo ocupa solo para el fenómeno ovni, creo que lo ocupa para cuestiones políticas, creo que lo ocupa para todo tipo de... Y son decenas de miles
de agentes mezclados con el pueblo que llegan. No hablemos de los necesarios vínculos con el poder político o militar de turno que la curia puede tener en cada país. Hablemos de esto, del poder de alcance de los sacerdotes con toda la gente que va a sus parroquias y que los tienen ahí dispuestos a decir la verdad sobre todo, ¿no? Porque en ellos le va su convicción de fe. Bueno, esto es lo que señala Elizondo. Bueno, luego en el libro abunda mucho sobre temas familiares. Yo creo que trata de crear una atmósfera de complicidad y de empatía, que la señora tuvo un accidente de tránsito, que bueno, cómo tardó en recuperarse, que sus chicos tuvieron dificultades, que para ir a la universidad, que tuvieron que vivir un tiempo en una casa rodante, que en realidad no hace al fondo de la cosa, son pinceladas costumbristas sobre el protagonista. Por eso digo que siento que tiene más que ver con generar empatía. Y una cosa que me dejó pensando mucho es la correspondencia casi especular que existe entre Elizondo y un personaje conocido por los investigadores, olvidado por el gran público, que fue el mayor Donald Keyhoe, ex marín de los Estados Unidos allá en los años 50 del siglo pasado. Keyhoe publica un libro en 1954, fíjense en ustedes, 70 años exactos, antes, llamado Platos Voladores del Espacio. Yo tengo aquí la primera edición argentina del año 1955, editado por la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Por la colección aeronáutica. Y Keyhoe en ese libro es un Elizondo, hablando que cómo después que se retiró de los Marines se dedicó a la investigación del fenómeno, cómo entraba y salía de departamentos estatales, cómo había cosas que le permitían decir y él otras se comprometió a no decir, lo mismo que hace Elizondo. Elizondo en todo momento juega con la idea de hay cosas que yo sé pero de las que no puedo hablar porque ya está muy por encima la seguridad nacional. Inclusive en una parte del libro hay una frase descolgada, así entre dos párrafos, que dice: esta sección fue reescrita por el Departamento de Defensa del Pentágono. No sé si se refiere al tramo anterior, al tramo posterior, a qué fue reescrito, no sé si lo fue, no sé si es una frase para generar expectativas, ¿sí? Pero lo plantea así. Y en el libro de Keyhoe pasaban cosas parecidas, ¿no? Esta idea de, bueno, esto me permitieron hablar, pero de esto no puedo escribir, esto tuvo que leerlo tal oficial de inteligencia antes que yo lo publicara. Keyhoe apostaba mucho a la teoría extraterrestre. Y Elizondo no se juega tanto hacia lo extraterrestre y en realidad desliza en todo momento lo interdimensional. Yo quiero recordarles a ustedes con esto de lo interdimensional, que hoy en día está tan naturalizado y hablamos hasta en medios abiertos de la hipótesis que provengan de universos o dimensiones paralelas con tanta naturalidad, que 20 años atrás, solo 20 años atrás, proponer esto era ser mirado como un loco, era ser un delirante, pero mirá, ya se fueron al pasto con lo que salieron ahora, que vienen de otras dimensiones. ¿Por qué? Porque la inteligencia dominante, el statu quo intelectual ufológico, hacía como que lo políticamente correcto, en todo caso, era adherir a la hipótesis extraterrestre, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esto. Y porque aunque muchísimos entusiastas de a pie de la ufología sigan reivindicando casi de forma excluyente la naturaleza extraterrestre del fenómeno ovni, en los ambientes ufológicos ya está naturalizado este concepto de lo interdimensional, ¿no? Vuelvo un momento para atrás, ya acercándonos al final. Yo les hablaba de Puthoff, ¿no? Cómo este tipo va pasando casi en las sombras, casi en segundo o tercer plano, pero a través de toda la historia de los
militares presentes en la investigación del fenómeno ovni. Ahí está Hal Puthoff apareciendo de una u otra manera, ¿no? Parece Drupi, ¿no? Cada vez que abre una puerta, ¡hola! Ahí está Puthoff. Bueno, otro que aparece de esa manera en el libro de Elizondo, y aquí me voy a ganar las puteadas invictas de muchos colegas. Así que lo voy a decir y ya terminamos por hoy, porque para que me sigan puteando. Otro que aparece, a ver, Elizondo lo respeta, se refiere a él de manera circunspecta, ¿no? Respetuosa, pero lo pone en un lugar un poco raro, por decir de alguna manera. Es al ínclito Jacques Vallée. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Elizondo se menciona varias veces la presencia de Vallée ya desde el año 1977 como en lugares y con acceso a material realmente urticante sobre el fenómeno ovni. Por ejemplo, él menciona en un momento, ¿no?, que habría sido uno de los científicos que habría participado en el análisis de los restos de metal derretido de un ovni que cayó en marzo del 77 en Council Hills, en Iowa, ¿no? Y que habría sido una de las evidencias basales, fundamentales, de todo lo que las décadas siguientes dentro del Pentágono sirvió como punto de partida para consolidar la idea de que estábamos ante máquinas, digamos así, no humanas por su avanzada tecnología. ¿Ustedes escucharon a Jacques Vallée en alguna entrevista, escribir en algún artículo, en algún libro, los resultados de sus investigaciones sobre ese caso en particular? Bueno, Elizondo menciona varios. Entonces, esta es la pregunta incómoda que voy a hacer, ¿no? Todos lo apreciamos mucho a Vallée. Yo les conté que yo tuve la fortuna de conocerlo y conversar con él personalmente cuando su primera visita a Argentina, estando todavía viva Janine, su esposa. Tipo muy cálido, muy amable. Con el asunto de Juan Pérez, vino varias veces más a Argentina, asistió a congresos, toda la ufología vernácula dispara su cholulismo de tomarse una foto con Vallée, salir junto con Vallée, estuve con Jacques Vallée. Yo me siento aquí y digo, sí, todo bien con Vallée, buena persona, buen científico, ¿no? Buen escritor, concientizó mucho con sus libros sobre el tema, pero ¿qué cosas sabe que no nos cuenta? Acá hay como 2 o 3, permítanme decir, especulaciones. O hay cosas que calla, sobre las que no habla y no hipotetiza, o hay cosas que calla, pero luego sus especulaciones, aunque no remitan esas cosas, se basan en esas cosas, sistema de control, una realidad diferente, o como Elizondo, como Keyhoe, admite decir algo porque se compromete a callar sobre otras cosas y forma parte de un mecanismo de, no quiero decir de desinformación, pero sí de confusión, ¿no? Comentarnos cosas, es decir, ¿entienden a lo que yo quiero llegar? Todos lo vemos a Vallée, vuelvo a Vallée y Juan Pérez, todos lo vemos Vallée está hablando con Juan Pérez, Vallée está investigando a Juan Pérez, Vallée apareció en la película de Juan Pérez, Vallée habla de su nuevo libro y habla de que en realidad es como un pasaporte a Magonia, para citar un viejo y clásico libro de Vallée, la entrada a una realidad distorsionada, porque es como una metáfora
del control que un sistema tal vez inteligente pero no personalizado, universal, tiene. En definitiva no nos dice nada. Y tiene todas las puertas abiertas para acceder a todo. Digo, ¿no? Como para poder hacer mejores preguntas en el futuro. Che, Jax, ¿qué pasó con el análisis del metal derretido de un ovni que estuviste investigando en marzo de 1977 en Iowa? A ver, ¿me contás los resultados? ¿Me contás a qué conclusiones llegaron? Empezar tal vez a exigir y plantear esas cosas. Bueno, ¿vale la pena leer el libro? Sí, yo realmente empecé a leerlo con cierto escepticismo. Onda, voy a leerme este libro y la verdad que va a ser para nada. Y me dejó estas ideas que les comparto, ¿no? Interesantes, por lo menos para mí, para empezar a mirar al Vaticano y decir, chicos, ¿ustedes qué les interesa saber? ¿De qué manera están recabando material? ¿A qué quieren llegar? Me llamó muchísimo la atención y le agradezco, esto sí, revivir el interés por el caso Colliares. Uno cuando pasa por tanta casuística tiende a dejar algunos casos como atrás en el tiempo. Sí, un caso que ocurrió allá en el 77, recuerden que no ocurrió una vez, ocurrió durante meses. Y realmente estas observaciones de Elizondo me llevan a decir, no le hemos prestado suficiente atención. Es más, una idea que estoy jugando es, el año que viene tengo una actividad en Brasil, irme a Pará, esto fue en el estado de Pará, a ver si puedo recabar un poco de información tardía en el terreno con los descendientes, y yo entiendo que son 47 años después, ¿no? Pero a ver si puedo reunir un poco de información donde ocurrieron los hechos. Empezar a prestarle atención a esto de la élite Collins. Luego, si Elizondo es sacerdote o comisionista de la exopolítica, es una apreciación personal. Sacerdote digo por este compromiso casi, o por un hipotético compromiso visceral de dedicarse a ello, de alma y vida, ¿no? Y de cuerpo y alma, para jugarse por eso, que es un poco la idea que él trasunta. O sea, me juego a dedicarme de forma excluyente a esto porque la humanidad lo merece, aunque ponga en riesgo mi vida. O es un comisionista, y dije de la exopolítica por ese interés recurrente mío de distinguir entre ufología y exopolítica, que creo que va haciendo tiempo de que nos fijemos esa meta, ¿no? Una cosa es hablar de manifestaciones lumínicas inteligentes que pueden ocurrir en el cielo, en el cementerio, en la espesura, bajo las aguas, y pueden tener múltiples interpretaciones. Y otra cosa son vectores o cuerpos o elementos estrictamente extraterrestres presentándose en nuestro mundo cotidiano, que sería lo exopolítico. Sacerdote o comisionista de lo exopolítico, juzguen ustedes. Yo por lo menos he llegado hasta aquí. Gracias por habernos acompañado. El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández y los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.